Bueno, estamos sorprendidos un poco por lo que pasó en Chile, querido Daniel. ¿Cuáles son las claves de esta situación que parece que no va a terminar hoy, ni mucho menos? Mira, Eduardo, Piñera definió hace una semana a Chile frente a este escenario regional cada vez más convulso como que era un oasis. Y una semana después terminó declarando, en mi opinión de manera exagerada e incorrecta, que ese oasis se había convertido en un país que estaba en guerra con un enemigo muy peligroso. Creo que Chile no fue ni era el oasis que Piñera describía, pero tampoco que está en guerra. ¿Qué está pasando? Muy sencillo. La macroeconomía funcionó muy bien en Chile, la microeconomía y la movilidad social ascendente no funcionó para nada bien. Y eso generó que el éxito de Chile, que es innegable, haber reducido la pobreza del 45% al 8% actual y llevando ese 37% de población a clase media, que es el 70% en este momento de la sociedad chilena, la clase media, un 70% de ese 70% de clase media es una clase media muy precaria. Muy endeudada además, Daniel, ¿no? Muchísimo vivir, que tiene un gran descontento, un gran enojo y una gran frustración porque no llega a fin de mes, porque los salarios son muy bajos, porque el pago de los servicios públicos son muy altos, los medicamentos cuestan mucho, los salarios son bajísimos, promedio 500.000 pesos, alrededor de 600 y tantos dólares, las pensiones son paupérrimas y eso ha generado una falta de horizonte a esa clase media, una revolución de expectativas insatisfechas, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, y esa olla de presión explotó el viernes y eso cambió a Chile para siempre. O sea, el Chile que amaneció el sábado no es el Chile que se vendía hasta esa fecha. Daniel, yo lo que veo es que el chileno está muy endeudado, es un país que no tiene mucha deuda externa, pero sí es el que integrante de esa clase media que decís vos, está muy endeudado él. Absolutamente, por una razón que es la que te estaba explicando. La macroeconomía hace que el éxito de ver a Chile como un país, cosa que lo es, estable políticamente, previsible en lo económico, con disciplina en materia fiscal, con un manejo pulcro de la macroeconomía, generó un país que en la micro, en materia del desempleo, en materia de los costos de los servicios públicos, los costos de salud, los costos de educación, con salarios muy bajos, obligan a esa clase media, que en muchos casos es aspiracional, a tener que endeudarse. El chileno es promedio en América Latina de toda la región el individuo que está más endeudado para complementar ese salario y poder de esa manera consumir los bienes que a juicio de esa clase media le corresponde. Entonces hay una nueva agenda de clase media que no está pudiendo concretarse porque el salario no alcanza y por eso se están endeudando. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel Albarrán te saluda. Yo recuerdo en mis primeros años de facultad cuando estudiábamos ese famoso coeficiente de Gini que mide la desigualdad entre los más ricos y los más pobres y lamentablemente siempre aparecía en el ranking, en el top 10, Chile. Digo, ¿esto en algún momento, esta bomba iba a terminar explotando y esta es la consecuencia que estamos viendo hoy? Correcto. De nuevo, Chile ha hecho un avance muy importante que no hay que desmerecer. Fíjense, en los 70 Chile tenía más del 50% de pobreza y hoy tiene 8%. Argentina en el año 70 tenía 4% de pobreza y a fin de año vamos a llegar cerca del 40%. O sea, no desmerezcamos lo muy importante que ha hecho Chile. Lo que pasa es que al sacar la clase pobre y mandarla a la clase media, sin los beneficios, sin un ingreso que le permita a esa clase media poder vivir como una clase media, generó esta brutal desigualdad que en Chile se decía que con los años se iba a ir corrigiendo. No se corrigió y claramente esta olla de presión terminó explotando
porque claro, para mucha de esta clase media es insostenible seguir viviendo de esta manera. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Biderman te saluda. Los chilenos están expresando también en el medio de este contexto de marchas y de furia un enojo también con los medios de comunicación como cómplices de haber tapado esta situación. ¿Tiene que ver esto que ha sucedido en Chile algo con lo que pasó en Argentina ayer a la tarde? Digo, que estos chilenos que estuvieron manifestándose al frente de la embajada, digamos, destrozaron móviles, bueno, fueron contra los periodistas locales también. Sí, lo vi. Sí, hay un sector que está muy enojado con los medios de comunicación más tradicionales en Chile, señalando que esto están presentando una visión distorsionada de la realidad favorable al status quo. Pero mira, a la hora que hablamos de la sociedad chilena, hay que desagregar al menos 5 grupos, de lo contrario no podemos empaquetar todo en una sola categoría. Por un lado, hay un sector de clase media y clase media baja, que es la que está pasando por momentos muy difíciles para poder subsistir. En segundo lugar tenés el sector de los estudiantes, que son los que en Chile se llaman los cabros, es decir, los chicos jóvenes por debajo de los 25, 28 años, en muchos casos que son estudiantes universitarios por primera vez en sus familias, muy antipolítica, muy antisistema. En tercer lugar tenés los grupos de oposición a Piñera. Hay que tomar en cuenta que Piñera fue electo con un nivel de participación electoral muy bajo en Chile, 49% tan solo. Por lo tanto, hay un sector muy importante que forma parte de la oposición política. Cuarto, tenés los grupos marginales, y dentro de los grupos marginales tenés muchos de los grupos que han participado en los saqueos. Y finalmente tenés los grupos anárquicos, que en gran medida, junto con los grupos marginales, son los que han causado en gran parte los saqueos y los destrozos. Así que la complejidad, cuando uno analiza la sociedad chilena, no la puede reducir en una sola categoría, que obliga a desagregarla al menos en estos 5 grupos. Daniel, para terminar, y no quiero abusar de tu tiempo, pero no puedo dejarte de preguntar por lo que pasa en Bolivia, ¿no? Que hay casi un derecho a desconfiar con lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero déjame darle una imagen, Sí. Eduardo, antes de entrar a Bolivia, si me permites. Sí, claro. Chile es como si fuera un edificio que tiene 20 pisos, de los cuales los primeros 10 pisos son unos pisos más o menos, y del piso 10 para arriba son los mejores departamentos, y los últimos 3 pisos, junto con el penthouse, son los de mejor categoría. Y en ese edificio, en el lobby, tenés 2 ascensores. Un ascensor en el cual entra muy poca gente, tenés que tener una tarjeta especial, que te lleva hasta el piso 20, de manera muy rápida, de manera muy cómoda, con aire acondicionado y con todas las facilidades y muy segura. Y después tenés un segundo ascensor que te lleva únicamente al piso 10, no te lleva a los pisos de arriba, está siempre lleno de gente, vas muy incómodo, en muchos casos muy inseguro porque se puede caer el ascensor, y a su vez en muchos casos tenés que usar la escalera porque no hay lugar para subir, con lo cual es mucho más tedioso el ascenso. Eso es lo que está pasando en Chile. Estos 2 ascensores, de los cuales el más viejo se ha roto, funciona mal y no te lleva a los pisos que te prometieron que a vos te llevarían. Ahí es donde está jugando la desigualdad, con este ascensor roto y con esta falta de horizonte que un sector muy importante de la clase media siente, de que sus expectativas y su futuro que le habían prometido no se está cumpliendo. Perfecto. Y eso me parece que es lo que está en juego. Una imagen impecable, realmente. Ahora sí, abuso de tu tiempo. Lo de Bolivia. Sí, brevemente, no te quiero molestar. El peligro de un profundo fraude, Eduardo. De un fraude que se comenzó a gestar cuando Evo forzó volver a participar en esta 4ª elección, aquel referéndum que perdió el 21 de febrero del 2016, y usando toda la presión y la influencia que tiene sobre el Tribunal Constitucional,
logró una sentencia que decía que prohibirle a Evo volver a buscar un nuevo periodo era violarle sus derechos humanos. Claramente, Evo ayer ganó las elecciones el domingo, pero claramente no le alcanza para ganar en primera vuelta, debería ir una segunda vuelta, y es lo que está tratando de evitar utilizando toda la influencia que tiene sobre el Tribunal Supremo Electoral, porque sabe que si va a una segunda vuelta, muy probablemente en esa segunda vuelta pierda. Claro, de todas y maneras, Evo no quiere dejar el poder por las buenas. De todas maneras, anoche ya hubo desbordes en distintas ciudades bolivianas y hoy cambió un poco la posición del Tribunal Electoral, ¿no? Sí, está avanzando lo que nosotros vimos, Eduardo, se llama el TREP, que es el conteo rápido. Claro, ese conteo rápido no tiene valor jurídico, el valor jurídico lo tiene el cómputo final, que es el que está en este momento casi en el 80%, con una situación prácticamente de empate entre Mesa y Evo, pero a partir del 85-90% es cuando vamos a ver un cambio de tendencia muy peligrosa e inexplicable, en el cual hasta el 80 y tantos por ciento Evo empata con Mesa, y en la parte final, aunque Evo justifica diciendo que son los votos que venían del sector rural que le favorece, ahí se hace una alteración de la tendencia y Evo es donde saca una ventaja de 10 puntos inexplicable, como bien ha dicho la misión de la OEA y como bien ha dicho la misión de la Unión Europea.